Jorge. Hola, Jorge. Buenas Hola. tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamre y De Alicia la... Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición Jorge Rizo. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela Maris. Bueno, muchas gracias, Lauri. Sí, como dijo Laura, en el día de la fecha, Jorge Rizo, que ya ha sido invitado en varias oportunidades, es nuestro invitado. Jorge va a hablar de la clase que me estoy dando cuenta que no pusimos la fecha de la clase en el afiche, recién me caigo. Es la clase 22, 14 14 de de junio, junio 14 del de junio, eso es. 67. 14 de junio del 67, que titulamos Sadismo, Masoquismo, las Venus de las Pieles. Así que nos metemos de lleno con la perversión. Jorge es psicoanalista, miembro del Círculo Psicoanalítico Freudiano, actualmente presidente de dicha institución. Y yo agrego, en que eres humilde, autor de coautor de muchos libros, de CLAP tenés varios, más de uno. Bueno, está en Los Lacanos, en Convergencia, etcétera, etcétera. Bueno, Jorge, un gustazo que estés aquí. Me muteo y te cedo la palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias al Centro 2, a las autoridades y a Estela Maris por la nueva convocatoria, a esta oportunidad de, bueno, de participar en este ciclo de lectura del Seminario 14. Eh, la idea un poco es hacer una puntuación, ¿no?, de aquello que en mi lectura me fue relevante. No obstante, siempre soy de la idea de que esta puntuación que yo he hecho sea un poco conversada con ustedes, cosa que no se convierta esto eh, en una presentación académica, sino que tenga que ver más con el formato, con la modalidad que tenemos dentro del psicoanálisis, que tiene que ver con esto de provocar algo, de causar, de tratar de que, bueno, algo de la transmisión, ¿no?, se pueda dar, ¿no? Vamos a trabajar este seminario que es la lógica del fantasma, ¿no? Y que tendrá que ver, trabajaremos fundamentalmente sobre estos ejes que están planteados en el flyer, que es sadismo, masoquismo, la Venus de las pieles. No obstante, es de señalar, digo, por lo que uno va leyendo, eh, y recién lo conversábamos con Estela, con Laura, cómo Lacan va trabajando, cómo va desarrollando, ¿no?, su teoría, y en este caso en especial va a aparecer esta cuestión en relación, ¿no?, a la inexistencia de la relación sexual, que lo va a tomar en el seminario 20, pero que aquí la va a denominar todavía como el acto sexual. La clase está titulada El sádico y el masoquista, ¿no? Ya eso, el título nos habla de dos entidades separadas, ¿no? No se titula el sadomasoquismo, ¿no? Sabemos que los títulos no fueron puestos por Lacan, sino puestos por Jacques Miller, y que seguramente fueron así denominados en base a la escucha que Miller habrá tenido de los seminarios y de la lectura de los mismos. Lacan comienza anticipándonos que esta será su penúltima clase, ¿no? Y habla de que todo tiene en su momento esta cuestión del concluir, cosa que a mí ¿no? Como él entra a esta clase como de una forma donde trata de llevar algo tan complicado como lo que va a ir planteando, pero de una forma que pueda ir entrando para que sea algo coloquial, ¿no? Me gustó porque él habla de que todo concluye, aunque hace mención que un análisis puede ser interminable, ¿no? Esta frase que, bueno, es un poco de la cual nos tiene acostumbrado Lacan, a esta cosa enigmática de dejarnos ahí en ascuas y en pensar un poco cuál es la relación que él establece entre la finalización del curso este
y un análisis. Esta clase, que como recién decíamos, del 14 de junio del 67, tiene 3 apartados, ¿no? En el apartado 1 justifica, empieza a hablar sobre el tema toma el tema de la lógica del fantasma, que seguramente lo habrán visto o lo habrán escuchado o trabajado con los anteriores colegas, ¿no? Eh, y nos menciona, vuelve a mencionar que es una frase con estructura gramatical, ¿no? Que está de una manera más estrecha que todo el resto del inconsciente, ¿no? Que tiene una relación más estrecha esta frase con el inconsciente, ¿no? En tanto de que él denomina el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Lo cual quiere decir que también el fantasma estaría estructurado como el lenguaje. Por lo cual ahí yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la relación que tiene el fantasma con el inconsciente, ¿no? Y él, digo, trata en esta cuestión de lo que decía, de cómo está estructurado tanto el inconsciente como el fantasma, nos aporta esto que él denomina lógica, la lógica del fantasma, y que fundamentalmente por lo menos para mí, ¿no? Es importante entenderlo para nuestra praxis, ¿no? Para nuestra tarea cotidiana que es la clínica. Me preguntaba y un poco repasando, tomando algunas cuestiones de las clases anteriores, ¿a qué le llamamos lógica, no? Obviamente que le pregunté a Google, ¿no? Y que me dio varias definiciones, pero esta fue la que me pareció la más apropiada, ¿no? Dice, la lógica es el pensamiento meticuloso que guía un argumento. Proviene de dar la raíz latina, proviene de la raíz latina logos, que significa palabra, ¿no? En su forma más básica, la lógica se refiere a la forma en que las palabras se conectan para tomar y para formar un significado, ¿no? Me pareció muy apropiado en tanto de lo que es la palabra para el psicoanálisis, ¿no? Esta definición que da Gould sobre el sobre el concepto lógica, ¿no? Bueno, continúo con la clase. Eh, Asimismo, también diferencia la relación del sujeto, del enunciado y de la enunciación, ¿no? Recordemos que el sujeto del enunciado es quien se expresa en el discurso, generalmente identificado con el pronombre yo o nosotros, a diferencia del sujeto de la enunciación, que es el acto mismo de hablar, ¿no? La voz que produce el mensaje. La diferencia fundamental radica en que el decir se refiere a la enunciación o el acto de hablar que pone en juego al sujeto y tiene un efecto más allá de las palabras mismas, ¿no? Por otro lado, lo dicho es el enunciado, es el contenido literal de lo que se dice, ¿no? El psicoanálisis prioriza más que nada el decir, porque es la forma en que se dice o se revela aquello del inconsciente, ¿no? Y el objetivo del análisis es que un sujeto se oiga hablar, ¿no? Para ir más allá del significado habitual de sus palabras, ¿no? Menciona también en este apartado otro concepto, ¿no? Que viene trabajando, que es el goce, ¿no? Lo hace acentuando una nueva función que le da, aunque lo viene, como decía, desarrollando ya en el seminario 7, ¿no? Plantea en la ética del psicoanálisis, donde lo sitúa al goce como más allá del principio del placer, ¿no? Este más allá del principio del placer que Freud trabajó, ¿no? Introduce el concepto en relación con un exceso, ¿no? Goce, que trasciende el principio de placer. Lo relaciona con la pulsión y el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, oponiéndose a la simple búsqueda de placer, no solamente a la búsqueda de placer, sino al exceso de esa búsqueda de placer, ¿no? Luego lo va a retomar esto y lo va a trabajar el tema del goce en el seminario 20.
pero me parece importante introducirlo en relación a lo que vamos a hablar después sobre el masoquista y el sádico, fundamentalmente sobre el masoquista, ¿no? En el 20 él va a diferenciar esto del goce, va a hablar del goce fálico, un goce que se rige en principio de que no hay sexo, ¿no? Para el hombre, y el goce femenino, que también lo va a plantear en el seminario 20, y a su vez va a agregar el goce del otro, ¿no? La idea de un goce adicional, esto que se denomina un goce suplementario, a veces también se lo relaciona con el goce místico, ¿no? Ese goce que está más allá de la lógica fálica, ¿no? Pero bueno, eso seguramente se verá cuando lleguemos al seminario 20, o se trabaje el seminario 20. En este seminario, en esta clase, ¿no? También Lacan da cuenta de su lectura de Freud, ¿no? Menciona que goce no es un término acuñado por el vienés, por Freud, pero menciona que lo que es de Freud, ¿no? Dice que él no se lo apropia, que simplemente trata de hacerlo resaltar, de hacerlo conocer, ¿no? Aunque también ha dicho por ahí que no hay propiedad intelectual, ¿no? Que el discurso está atravesado por la idea de un sujeto supuesto al saber y que en el fondo la creación puede ser apropiada por un único individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad que cuando nos apropiamos de un concepto, ¿no? Y tratamos de transmitirlo, ¿no? Con nuestras palabras, ya pasa a ser propiedad, ¿no? Intelectual propia, ¿no? Más allá de que obviamente nos servimos de los maestros, pero también tenemos que ir más allá de los maestros, ¿no? Y el más allá de ir de los maestros tiene que ver con esta cuestión de poder articular la cuestión teórica y pensarla desde nuestra clínica, desde nuestra práctica diaria, cuestión para que, bueno, el psicoanálisis pueda avanzar, ¿no? Esto que y siga desarrollándose, ¿no? Esto que Lacan dice, bueno, de reinventar el psicoanálisis, que lo plantea en la nota italiana, ¿no? Yo creo que cada encuentro, ¿no? De colegas donde podemos conversar sobre estos conceptos, hay una posibilidad de una reinversión del psicoanálisis en tanto de lo que va surgiendo, ¿no? Bueno, aborda la cuestión del fantasma y lo define como una significación cerrada, ¿no? Menciona que es del orden de la estructura neurótica. eh, Podríamos definirlo como una estructura de carácter simbólico, ¿no? Que funciona como una defensa frente a la castración y a la angustia, ¿no? Que provoca el deseo del otro, ¿no? No es solo una mera fantasía o una imagen, ¿no? Es un conjunto de experiencias infantiles que se han ido conformando a lo largo, ¿no? Del proceso, ¿no? No diría de crecimiento del sujeto, sino, esperen que voy a conectar, que se está acabando la batería. No desde lo cronológico, sino desde el planteo en tanto de esta cuestión del posicionamiento del sujeto a lo largo de su vida, el posicionamiento frente a la realidad o frente al otro, ¿no? Comentaba que, bueno, este fantasma está ubicado también, ¿no? Conformado con experiencias que ha tenido el sujeto, ¿no? En relación al mundo, a su contexto, ¿no? Donde habita, y es una forma, es una pantalla por la cual, ¿no? A través del fantasma experimenta el mundo. La fórmula lacaniana que relaciona, bueno, sujeto barrado, el rombo losange y el A, es un axioma lógico que estructura la relación del sujeto con su goce, ¿no? Es la matriz que le da sentido, ¿no? Ordenando la realidad
para que el sujeto él mismo pueda transformarla a través del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tomar esta cuestión que a veces se escucha de atravesar el fantasma y que ese atravesamiento se da posibilitado en un trabajo de análisis, ¿no? En donde poder ahí regular estas cuestiones de los goces, ¿no? Y fundamentalmente estos goces parasitarios. Atravesar el fantasma sería el proceso de superar esa fijación, por eso él hablaba, mencionaba o menciona en el texto la fijeza, ¿no? Y lo cerrado del fantasma, ¿no? La fijación del fantasma inconsciente, no para eliminarlo, no se trata de eliminar el fantasma porque necesitamos de esa pantalla para tener contacto, para posicionarnos frente al mundo, sino de flexibilizarlo, ¿no? Flexibilizarlo. En la clase también hace una crítica a Karl Jasper, ¿no? Este psiquiatra, filósofo, ¿no? En tanto que habla de la comprensión del sujeto, ¿no? Comprensión que estaría dada como un modo de aceptación que sostiene fundamentalmente semblantes falsos, falsos semblantes, ¿no? Que al modo de métodos cerrados establece una modalidad o una forma de fijeza que tiene que ver más con la cuestión de la psicología, ¿no? Esto me hace de lo que hoy se escucha mucho de los tips, ¿no? En tanto del coaching, ¿no? De cómo enfrentar determinadas situaciones de la vida a través, ¿no? De determinadas formas de desarrollo de conductas para poder sortear fundamentalmente cuestiones que generan angustia, pero que quedan simplemente ahí, ¿no? Como un semblante, sin poder ir un poco más allá y establecer, bueno, cuáles son las causas, ¿no? Eh, bueno, se empieza a meter con la cuestión de la estructura perversa, ¿no? Y su relación con el fantasma, ¿no? Y obviamente que lo diferencia con respecto al neurótico, ¿no? Eh, Esto que siempre, hoy no se habla tanto de las estructuras clínicas, pero que bueno, el perverso estaba incluido dentro de las estructuras que en algunos casos lo ponían por fuera de la psicosis o en otros está incluido dentro de la psicosis, ¿no? Eh, y nos va a decir acerca, y en esto cito a Lacan, lo voy a leer, el perverso arraiga en lo que solo podría definirse con relación al acto sexual, ¿no? El cual ya lo mencionaremos recién en el 20, que no hay relación sexual, sino sería esto de no hay complementariedad, ¿no? En esta clase él vaya a estar haciendo mención de esta cuestión, ¿no? De que no hay complementariedad y como no tiene todavía desarrollado totalmente el concepto de relación sexual, queda más ubicado, ¿no? En el aspecto biológico, por decirlo de una manera, que es la denominación del acto sexual, ¿no? Otro punto que menciona, ¿no? Es que el fantasma tiene el privilegio de ser lo más inconfesable, ¿no? Lo último que entrega, digamos, el neurótico en un análisis, porque obviamente es de donde él está aferrado o posicionado frente a la realidad, ¿no? Esto también estaría dado en relación de lo inconfesable del fantasma por lo que implica, ¿no? En algunos casos un sentimiento de culpa, y porque Freud también lo denomina que hay algo en el fantasma que tiene que ver con cierta cicatriz de lo que fue el complejo de Edipo, ¿no? Ya en el apartado 3 de la clase comenzará reforzando la idea de que la perversión, que podríamos mencionarla, en tanto como un modo de responder a la castración, ¿no? Él también va a decir que la histeria, la neurosis obsesiva, ¿no? La psicosis, y también incluir esto que la perversión es un modo de responder a la castración, ¿no? Y como mencionaba en el flyer que hablaba de la piel de Venus, voy a hacer un pequeño recorte de la historia, a ver si nos puede servir para poder fabricar un caso a partir de lo que
Masoch hace escritos sobre esta historia y poder ahí, digamos, intrincar la cuestión de lo teórico con lo clínico, ¿no? Bueno, La Venus de las Pieles es una obra del escritor Leopoldo von Sacher-Masoch. Fue publicada en el año 1870 y fue parte de la saga El legado de Caín. Dicen que para esta obra, La Venus de las Pieles, se inspiró en la Divina Comedia de Balzac. La Venus forma parte del libro dedicado al amor, siendo su quinta historia, y es la que está vinculada al nombre de Masoch, y de ahí viene el término de masoquismo, ¿no? El argumento. El protagonista, Severin Kusiemski, cuenta la historia de su relación con Wanda von Suchacher, al narrador de la historia, después de que éste, a su vez, le contase su conversación en sueños con una Venus cubierta con pieles. Severin cuenta cómo se había enamorado de esta mujer, llamada Wanda, a la que convence de que lo trate como su esclavo, en forma cada vez más humillante. El dolor posee para mí un encanto raro, dirá, ¿no? Y que nada enciende más mi pasión que la tiranía, la crueldad y sobre todo la infidelidad de una mujer hermosa. Wanda acepta su petición y le dice: tengo miedo de no poder hacerlo, pero lo ensayaré por ti, bien amado mío, a quien amo como nunca amé a nadie. Severin describe sus sensaciones durante esta etapa como suprasensuales. Llama la atención los detalles fetichistas, como la vestimenta de cuero o piel asociada a la dominación. E incluso hay una firma de un contrato de sumisión, ¿no? Por otro lado, Severin convence a Wanda para que le sea infiel, pues considera que no hay castigo mayor para un hombre que ese. La relación toca a su fin cuando en una de sus infidelidades, Wanda encuentra un hombre por el cual le gustaría dejarse dominar. Wanda, dubitativamente al principio, se va corrompiendo progresivamente por la secualidad masoquista de Severin, hasta el punto de disfrutar con lo que anteriormente la turbaba, ¿no? Bueno, esto es lo que escribe Masoch acerca de la Venus de Pieles, ¿no? Donde esta mujer, ¿no? En tanto de su amor por este hombre, ¿no? Entrega, ¿no? Entrega supuestamente, ¿no? Su cuerpo, y que a partir de eso empieza ella a obtener cierto goce de esta determinada acción, ¿no? En verdad, se me ocurren cuestiones clínicas que he tenido a lo largo de mi trayectoria como analista, donde he encontrado muchas situaciones parecidas, ¿no? De parejas, ¿no? Parejas que a veces se las llaman, ¿no? Las parejas perversas, ¿no? Donde, ¿no? Obviamente, después lo mencionaremos, no es una cuestión ahí de esto de sadomasoquismo, ¿no? De parejas que en verdad encuentran la relación sexual, pero que en verdad continuamente lo intentan, ¿no? Eh, Después lo voy a retomar de nuevamente lo de las pieles. Dirá, no hay acto sexual en la medida en que somos incapaces de articular la afirmación de que hay. Sin embargo, solo hay, para dar cuenta de lo que se llama perversión, ¿no? El perverso es solo hay, ¿no? No obstante, también podría estar separado del acto sexual. Dirá, así ocurre cuando se trata de la perversión en el sentido absoluto. Perversión que ya Aristóteles trabajaba, ¿no? Y excluyéndola, ¿no? Del campo de la ética, ¿no? Los perversos estaban por fuera, ¿no? Denominándolos bestias, ¿no? A sujetos que realizaban prácticas. Menciona un tal Falariz, ¿no? Tirano, que le gustaba mucho pasar a algunas de sus víctimas, amigas o enemigas,
por no sé qué máquina en las cuales las cocinaba durante un largo tiempo, ¿no? Deja acá una perlita, eh, Lacan, ¿no? Dando vueltas, qué es lo que caracteriza el acto sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque trae algo como que Freud lo consideraba como un acto de sublimación, ¿no? Digo perlita porque en verdad no es una perlita que no se desarrolla, que queda ahí, ¿no? Y él dice que, bueno, que prefiere excluir este desarrollo, ¿no? Del acto sexual como sublimación, ya que sería entrar en algo muy problemático, ¿no? Y que no tiene que ver con el seminario, ¿no? Y fundamentalmente con la clase, ¿no? Este concepto de sublimación, que bueno, todos saben que hubo un trabajo teórico de Freud que se perdió, que se llamaba la sublimación, pero que es un concepto que nunca, siempre no está del todo claro, ¿no? Si la pulsión es lo de la pulsión, ¿no? Si hay un trabajo también en un análisis donde se ordena vía la sublimación la pulsión, en algunos casos, bueno, con el Sintón, ¿no? Con el Seminario 22, ¿no? ¿Qué relación tiene, ¿no? Si es como una salida, ¿no? Del neurótico, en este caso sería del perverso, de poder ahí ordenar de alguna manera su sistema pulsional con algo que sea más aceptado socialmente, ¿no? Em, Él lo dice acá muy claramente, que la perversión se articula a un camino inverso al que lleva al escollo de la castración, ¿no? El perverso no quiere saber absolutamente nada de la castración, ¿no? Hay una renegación absoluta, ¿no? Por eso también, ¿no? Esto es lo que escuchamos, es difícil tener un perverso en análisis, ¿no? Podrá haber, ¿no? Neuróticos con conductas perversas, ¿no? Pero perverso pueden llegar, pero duran muy poco tiempo, porque no hay nada del cuestionamiento, no hay nada de esto de soportar el agujero, ¿no? Siempre el agujero, podríamos decir, y tomando el nudo Borromeo, está ocupado por el objeto A, ¿no? Digo, no posibilita ahí que surja ninguna pregunta, ¿no? Eh, Recordaba en verdad, a medida que fui relatando, me fui acordando de algunos materiales clínicos, pero recordaba fundamentalmente un paciente que llegó hace bastante tiempo, tuvo muy poco tiempo, que ya la persona que me lo había derivado me había mencionado que era un paciente con sus particularidades. Yo dije, bueno, ¿qué serán las particularidades? ¿No? Todos tenemos particularidades, ¿no? Este paciente era hijo de un represor, ¿no? De la época de la dictadura, un represor que tuvo mucho que ver con los vuelos de la muerte, ¿no? Este hombre vino a una serie de entrevistas, estuvo una serie de entrevistas fundamentalmente porque se había quedado sin su partener, ¿no? En este caso, la partener era una mujer, su mujer, la cual, ¿no? Después de un encuentro que tuvimos los tres, ella padecía que año tras año su padre, que había sido un represor, estaba escondido en una parte del mundo y ella sufría porque este hombre, su marido, año tras año, ¿no? Digo, siempre estaba pendiente de este padre y el tema era que las vacaciones no se podían hacer en otro lugar que no fuera ir a visitar a este padre, ¿no? Pero para visitar a este padre no era que se tomaba un avión y se iba directamente, ¿no? Había toda una vuelta que se iba desde, ¿no? Desde el occidente hacia Asia para no dejar registro donde este hombre vivía, ¿no? Bueno, cuestión, este era el consultante, cuestión que un día ella pide venir, ¿no? Primero llega ella, yo la hago pasar, al rato llega él y ella le dice, ah, parece que conseguiste rápidamente estacionamiento, ¿no? Y él dice, ah, yo no tengo problema con el estacionamiento. Y ella dice, no, pero por acá es bastante difícil, ¿no? Estacionar, ¿no? Y él le dice, para mí no, dice, acá enfrente, ¿no? Ahí
señalado que hay un lugar para discapacitados. Yo siempre dejo el auto en ese lugar, ¿no? Entonces ella lo mira sorpresivamente y dice, bueno, no has cambiado, seguís siendo el mismo, ¿no? Traigo esto porque en verdad a mí me generaba este paciente con su relato, ¿no? Con toda una cuestión que tenía acerca de nombrar a determinados personajes, ¿no? Eh, Cierto rechazo, ¿no? Un rechazo que en verdad me llevó que de alguna manera ver la forma, diríamos, de sacármelo de encima, ¿no? Eh, este hombre, ¿no? Y como Lacan también lo plantea acá, ¿dónde encontraba el goce, ¿no? ¿Dónde está el goce del perverso, ¿no? Eh, y si uno relaciona esta cuestión de sujeto-objeto, ¿no? El perverso pasa a ser objeto esclavo, ¿no? En tanto que su partener tiene el objeto de su goce, ¿no? La perversión intenta reunir el goce y el cuerpo, ¿no? Separado por la intervención del significante. Pero insisto en esto, ¿no? El perverso termina siendo un esclavo, ¿no? En tanto que él necesita del objeto del goce del otro, ¿no? Si frente al bollerista que abre el piloto nadie se le presenta, ¿no? El goce del perverso se le cae, ¿no? Porque no tiene a quién mostrárselo, ¿no? Por lo tanto, tiene una esclavitud hacia el otro, aunque pareciera que lo tiene el otro dominado, ¿no? Manejado. Eh, Lacan pregunta sobre la economía del dolor del masoquista, ¿no? Interesante el término que utiliza, que es esto de economía, ¿no? En tanto, la economía tanto del masoquista como la economía, ¿no? Que maneja el sádico, ¿no? Aquello que el sádico cree que juega con el sujeto, con el otro, ¿no? El sujeto en tanto el otro, porque el otro está barrado, es neurótico y obviamente es angustia y esto es lo que no al perverso más le genera goce, ¿no? En ese sentido. Eh, él menciona que ya lo había trabajado en Kant con Sade para mostrar que estos dos están en la misma línea, ¿no? Tanto sádico y masoquistas. Ellos juegan con el sujeto, ¿no? Dirá que el sujeto, juegan con el sujeto en tanto del goce del sujeto, a eso quiero decir, ¿no? El sádico opera en el campo del otro, ¿no? Regulando allí el nivel del cosquilleo, del manejo que tiene sobre el cuerpo del otro, ¿no? Esto que Spinoza habla de titilatio, ¿no? El cual se refiere a una de las partes del cuerpo, ¿no? Habla un poquito Eh, más sí, despacio, un poquitín más despacio, más despacio porque está, sí. fui muy rápido, gracias, creía que iba lento. Mencionaba que, bueno, que el sádico opera en el campo del otro, ¿no? Regulando allí el nivel de lo que Spinoza denomina titilatio, ¿no? Esto de el cosquilleo que produce en el cuerpo del otro, ¿no? Eh, el sádico, por su parte, no sabe lo que él mismo hace como sujeto, él como sujeto, ¿no? No sabe que está enlazado a esta pregunta tal que su yunque, ¿no? A donde él está, ¿no? Enganchado, deviene del instrumento del otro, ¿no? El masoquista es distinto, ¿no? El masoquista se consagra a una identificación con el objeto rechazado, ¿no? Él es menos que nada, ni siquiera un animal, ¿no? Y también sujeto de su función como sujeto, ¿no? Borra a él su lugar de sujeto y que ha abandonado todos sus privilegios, ¿no? Él se identifica con ese lugar del objeto A, de ese objeto A rechazado, ¿no? De desecho, de resto, ¿no? Se reduce al máximo extremo, ¿no? En ese lugar. Me hace acordar mucho al melancólico, ¿no? El melancólico en tanto que se ve mucho en el proceso de duelo, ¿no? Esas melancolías donde queda totalmente melancolizado por la pérdida de ese ser querido, ¿no? Puede ser un trabajo o de lo que sea, ¿no? Donde se siente en verdad una basura, ¿no? Un puro objeto de desecho. Sí, María. Sí,
Jorge, cuando vos decís que se identifica con el resto del objeto del otro, ¿esto va para los dos? Se identifica con el objeto de rechazo, ¿no? De desecho del otro, ¿no? El masoquista estoy hablando, ¿está? ¿Queda claro No de su ahí? objeto, no del propio, sino Del del objeto otro. del otro. Así es. Para el Ah, otro, él termina siendo un objeto, ¿no? Pero él, ¿no? Supone que el objeto es el otro. Es un juego donde en verdad él cae, por eso termina siendo esclavo del otro, suponiendo, ¿no? De que él lo tiene al otro como esclavo, ¿no? Otra viñeta clínica. Me acuerdo de una pareja, yo atendía a la mujer, ¿no? Esta mujer vivía con este hombre hacía muchos años y este hombre le había barrido la herencia que había recibido de su padre, le había vendido hasta las joyas de la abuela, ¿no? Relojes, ¿no? Y ella en verdad quedaba en una posición totalmente pasiva de sufrimiento de no poder hacer nada por esto de lo que este hombre, ¿no? Realizaba sobre ella por el amor que ella tenía sobre él, ¿no? Porque no iba a encontrar ella otro hombre como era este, ¿no? Bueno, cuestión que ella comienza su análisis, estuvo bastante tiempo en análisis, no podía separarse hasta que en algún momento se separa de él y posteriormente de seguir laburándolo, ella se da cuenta de que ella en su posición de masoquista, ¿no? De estar entregada a este hombre, ¿no? Que no era un perverso, estamos hablando quizás del masoquismo más moral, porque el tipo era un neurótico, ¿no? Eh, Ella me dice de que de alguna manera ella tenía un disfrute, así lo denominaba su goce, porque no, él siempre iba a volver a ella. Ella tenía algo que él necesitaba, ¿no? Para que él pudiera ser gozar, ¿no? En este caso tenía las joyas, tenía el dinero era de ella, ¿no? Las propiedades era de ella, pero era muy llamativo cómo esta mujer termina vendiendo todas las propiedades que el padre, que era un hombre que estaba económicamente muy bien, y se queda simplemente con una casa que el modo de que este hombre no se la vendiera fue ponerla al nombre de sus hijos, ¿no? Pero lo que me llamaba más la atención, y vuelvo como esta cosa que el masoquista también, ¿no? Ahí encuentra, ¿no? Ese goce de ser, ¿no? El elegido por el sádico para no ser objeto del sádico. ¿Se entiende? Bueno, em, bueno, al final de la clase plantea esta cuestión del masoquismo moral, que era un poco el que hacía mención, ¿no? Recién en tanto de esta paciente, y que define como un sujeto que busca el sufrimiento o el castigo, ¿no? Esto seguramente ustedes lo escuchan en la clínica, ¿no? En algunos casos como un modo de aliviar la culpa, ¿no? La RTN, ¿no? Digo, eh, esto de la desaparición, ¿no? De un análisis donde, ¿no? Algo se empieza a tocar y donde, bueno, el paciente no lo soporta y se raja, ¿no? Este masoquismo moral que tiene que ver fundamentalmente con ese estado, con esa entrega, ¿no? Que en muchísimos de los casos va en contra de sus propios intereses, ¿no? Hasta desaprovechar oportunidades, posibilidades que podrían ser, ¿no? Para beneficio de él, ¿no? Es alguien que, bueno, obviamente no se siente merecedor, ¿no? Y lo que busca continuamente es estar en esa posición de desecho, ¿no? El masoquismo moral no está ligado al masoquismo sexual, ¿no? Sino es otra cosa, no tiene que ver con la perversión. Por eso digo, es muy difícil que llegue, podemos tener masoquistas morales dentro de la neurosis, pero un perverso es muy difícil, aunque mucha gente ha tenido pacientes, experiencias con perversos, que mantenga un análisis, ¿no?
Por último, en la clase él diferencia, ¿no? Em, la perversión y en esto de lo que lo relaciona, como planteaba al principio, con la relación del fantasma con el perverso, ¿no? Él menciona que el masoquismo en este caso, ¿no? La perversión en sí, en la neurosis estaría más dada en el fantasma, ¿no? Nos dice que el sadismo no sería una inversión del masoquismo, como a veces se plantea, ¿no? Sino que ambos operan de la misma manera, salvo que el sádico lo hace más ingenuamente, ¿no? Interviniendo en el campo del sujeto, del goce del sujeto, ¿no? Mientras que el masoquista sabe bien que le da igual lo que sucede en el campo del otro, porque supuestamente para él es necesario, ¿no? Prestarse, esto como traía la viñeta de esta paciente donde no ella sabía que no dentro de esta cuestión donde se prestaba a este hombre algún goce obviamente ella obtenía. En cuanto al sádico, es un siervo de esta pasión, de la necesidad, él tiene esa necesidad de reconducir, ¿no? Bajo el yugo de lo que él supone el goce, y obviamente apunta a aquello que supone que el sujeto, ¿no? El partener, necesita, ¿no? Pero no se da cuenta de que también él es un engañado, como él engaña, ¿no? al objeto, ¿no? Eh, Quiere hacerse siervo de una potencia, ¿no? El masoquista quiere hacerse siervo de esa potencia, ¿no? Eh, por lo que en verdad, ¿no? Y sin saberlo, encuentra, ¿no? En el otro ese objeto de deseo, ¿no? Que es causa en el masoquista, ¿no? Bueno, creo, no sé si he ido muy rápido, he dicho algunas cuestiones. Es una clase que más allá de que pareciera ser que, bueno, Lacan nos va a, a decir que Lacan va a desarrollar todo lo referente a la cuestión de la perversión, toca sumamente estos puntos, ¿no? Eh, y los deja ahí como en algunos muchos casos, ¿no? Para seguir desarrollando posteriormente en otros seminarios, ¿no? Pero yo haría mucho hincapié en la introducción de esto de no hay relación sexual, no hay complementariedad, que está ya empezando a trabajar a través de esto del acto sexual y donde fundamentalmente diferencia que no conforman una pareja, tanto el sádico con el masoquista, sino que ambos no buscan obviamente al sujeto, al otro, pero cada uno tiene su goce particular, ¿no? Eh, a ver si me ha quedado algo más que haya tomado nota. Me parece también interesante lo que eh, trae, que va introduciendo para después hablar del sádico y del masoquista, el concepto el tema del goce, ¿no? Bueno, Nancy, Hola Jorge, bueno, gracias por la clase. No pude releer La Venus de las Pieles, pero es un libro que es para leer porque ilumina bastante. Pero yo voy a ir un pedacito, la primera parte que trajiste, llegando ya casi al final de este seminario, algo que me hace un poco pregunta, que es entre lo que todo el tiempo plantea en este seminario, que es la lógica, digamos, del fantasma, que tiene una escritura, ese barrado lo usan ya, y lo otro que dice que es una frase con estructura gramatical. No logro yo como combinar, digamos, porque si yo no, creo que la frase gramatical la trae más de la lectura de Pegan a un niño, ¿no? De un ah, niño es pegado y lo trae más desde el lado de Freud y que a partir de esa lectura él crea el matema este de sujeto barrado, Losange A, ¿no?
esta fórmula, no Matema, esta fórmula, ¿no? Creo que ahí es la lectura de Lacan que hace sobre la frase gramatical, porque él dice, bueno, es una frase gramatical, el fantasma también tiene que ver, está estructurado como un lenguaje, ¿no? Y menciona a Freud con esto de que no es que pegan a un niño, ¿no? Sino un niño es pegado, en tanto que trae la cuestión de la mirada, ¿no? Sí, sí. Bueno, No sé gracias. si más o menos Sí, te sí, aclara, ¿tá? Creo que es una reformulación de lo que Freud planteaba acerca del fantasma, ¿no? está Y bien. que él le Gracias. da ahí estatuto de fórmula a través del sujeto barrado, del fantasma y del A, ¿no? Por eso yo planteaba esto, que el A juega en tanto para el masoquista, ¿no? Como el lugar de desecho, y no como el neurótico, el A que está, ¿no? En el agujero, ¿no? Del nudo borromeo como causa de deseo, ¿no? Claro. ¿No? El perverso ya sabe qué es lo que quiere, ¿no? ¿No? Digo, no se angustia, ¿no? Frente al encuentro con el otro, ¿no? El neurótico se va ahí a angustiar en tanto de que lo que tiene para hacer frente es el fantasma, ¿no? Frente a una situación del otro o frente a la realidad, ¿no? Pero a veces No, te también, lo como escribe decía, así, sujeto barrado, sujeto barrado, así es. al Por eso fantasma también él perverso. plantea de lo cerrado, a veces del fantasma, de esa fijeza, y que seguramente ustedes lo deben haber en alguno de los pacientes, ¿no? Cómo cuesta, ¿no? Porque es esa insistencia, ¿no? De no poder flexibilizarlo, y de eso se trata un análisis. Obviamente que el fantasma lo necesitamos todos, ¿no? Digo, no se trata de borrarlo, de eliminarlo, ¿no? Pero de flexibilizarlo para que dé más posibilidad del encuentro, ¿no? Con eso otro, que sea la realidad o el otro, ¿no? De un modo diferente. En esto de que no provoque la angustia del qué me quiere, ¿no? Digo, ¿qué me quiere, ¿no? ¿No? Ese arrasamiento que tiene que ver, ¿no? Con la cuestión puramente imaginaria en los nudos simbólicos, ¿no? Que anuda y borra lo simbólico, ¿no? La cuestión imaginaria de la presencia del otro. Gracias, Jorge. ¿Algún otro comentario, preguntas? Yo traía el caso de disculpa, traía el caso de esta mujer porque a mí me llamó terriblemente la atención cómo a ella le costaba eh, romper este vínculo con este hombre que no, este hombre tenía además mujeres, ella sabía, las cuales las mantenía, ¿no? Y ella era consciente de eso porque era del dinero que surgía de las propiedades que el padre le había dejado a ella y de las alquileres, él, ¿no? Se encargaba de recolectarlas y les pagaba a cada una de ellas, ¿no? Tenía dos o tres mujeres con las cuales se encontraba y ella sabía, ¿no? Y le costó bastante tiempo encontrar ahí cuál era su goce, y su goce estaba en tanto de que él no la iba a dejar a ella porque ella le posibilitaba, ¿no? Ese goce que él ponía en juego, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero bueno, Terrible, terrible. Sí. Un poco ese es el enganche, ¿no? De la neurosis con la perversión. Él se así engancha con la es, ilusión de que hay un objeto así que es, colma el goce del otro. que Entonces, colma el goce del otro, tal cual, tal cual. Yo pensaba, digo, si por eso Lacan en esta clase, para darle cuenta de la lógica del fantasma, toma la perversión, ¿no? Si para, porque en un momento de la clase él habla de la demostración, que en la perversión hay como cierta demostración, ¿no? Entonces pensaba si justamente en eso donde el perverso cree que es posible la relación sexual, digamos, que hay un objeto que colma, que hay un objeto, digamos, que hay complementariedad, digamos, ¿qué pasa en el neurótico que necesita del fantasma para suplir algo de eso? Que Claro, es que muestra la si no perversión. lo necesita, si no sería insoportable, ¿no? El neurótico tiene que armar su fantasma para encontrarse con ese agujero, con el vacío, ¿no? Bueno, está el vacío y después va a conformar el agujero, pero lo necesita, ¿no?
Digo, esto de no hay relación sexual, creo que más allá de la cuestión del acto sexual biológico, ¿no? Sino esta cuestión de la complementariedad, ¿no? Esta cuestión de que cada uno tiene su goce ahí, ¿no? Más allá que obviamente que está diferenciado de lo que es el amor, ¿no? Donde ahí supuestamente en el amor estaría, ¿no? Esto de la complementariedad o de la unión de la media medalla, ¿no? Pero el tipo tiene claro, el perverso sabe, es eso, ¿no? Y no es otra cosa, ¿no? Escuchándote me acordaba de unos abuelos. Él tenía un pelotero y en el baño del pelotero abusaba de su nieto. La Mm. abuela lo sabía. En un momento yo atiendo al nene y en un momento tengo que citar a los abuelos. Los abuelos se sientan con una sonrisa, ¿no? Pintada. Les pregunto en un momento de qué se reían o de qué se Sí, sonreían con todo lo que estaba pasando. Y él hace un gesto así y dice, bueno, nosotros somos así, nosotros somos simpáticos, no sé qué dijo. Y en otro momento, cuando hablo de lo que pasaba con el nieto y de lo que el nieto estaba denunciando, él dice, nunca se probó nada, nunca se probó nada. nunca se probó nada. Claro, entonces él estaba tranquilo porque nunca se probó nada. A lo cual yo hice un informe donde describo desde que abrí la puerta hasta que cerré la puerta y se fueron, gestos, cosas, todo. Bueno, se armó un bolonqui de aquellos, ¿no? Pero esto, ¿no? Nunca pasa nada. Y recuerdo otro que era el padre que se excitaba con el varón. Dormían en una cama grande, la nena Ah, de un lado, mirá, el varón del otro, pero era el varón el que lo excitaba. es lo que está. Él nunca quiso venir al consultorio, pero el abogado de él le dice, te conviene ir. Yo creo que lo hizo a propósito, porque estando en el consultorio, él empieza hablando, pues siempre empiezan igual, del amor que le tienen a los chicos y qué sé yo, bueno, bla, 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 y en un momento se excita. Y se da cuenta y no sabía qué hacer ni cómo sentarse. Y a mí me tenía enfrente. Bueno, también el informe hizo de que nunca más vea a su hijo, ¿no? Pero esto de la actitud perversa, esto que estás diciendo Claro, vos, y el perverso como angustia al neurótico, porque uno se termina claro, yo me acuerdo angustiando. cuando el tipo se excita, yo no sabía qué Claro, hacer, se está además de pronto angustiado. empezaba los gritos y Ah, lo único que se me ocurrió fue ir a tomar un vaso de agua. Dije, ya vengo, voy a la cocina, tomo un vaso de claro, agua, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Pero bueno, por suerte no me atacó nada. Se claro. fue ahí con la cabeza gacha. Con todo gacho, digamos, se fue. Bueno, Ahora, digo, esto de la Venus de las pieles, digo, más allá sí, que es literatura, ella termina, ¿no? Turbada en tanto de que entra en ese juego, ¿no? sí, Digo, hay algo ahí que supuestamente ya ella traía y que se prestaba, ¿no? Para esas acciones, ¿no? Cualquiera se presta, ¿no? ¿No? A jugar ese juego. Uno lo puede jugar en la fantasía, pero ahí va más allá de la fantasía, ahí va al plano de la realidad, ¿no? Él le pedía que le sea infiel, ¿no? Que le muestre otros hombres, ¿no? Que le haga saber que está con otros hombres, ¿no? ¿No? Ahí hay algo, ¿no? Que uno dice, wow, ¿no? O a veces también uno escucha en el consultorio que frente a una infidelidad, tanto él o como ella, le preguntan o quieren saber, ¿no? ¿Qué hacían, ¿no? ¿Cómo hacían? ¿Dónde? ¿No? Y uno dice, ¿no? ¿Viste? Ahí hay algo, que ¿no? le describan la escena, Que sí, les describan la escena, tal cual. No, terrible, no terrible. alcanza con decir, bueno, qué sé yo, estuvimos juntos, no. Es describirle la escena. Hay Lo que algo pasa es que ahí, para mí ahí ¿no? hay una diferencia entre lo que sería describirla para angustiarte o la pregunta del neurótico, contame todo porque él sí pudo hacerte gozar, digamos, como si estuviese la ilusión de que sí Sí. hay un coito Ah, correcto, también, digamos. también, también, Digamos, ¿no? Digo, como, también está como la muchacha histérica que cree que la otra, ¿no? Y compite con la otra, ¿no? entonces quieres Diciendo saber la otra, el enigma, como si el hubiese allí un enigma, ¿no? La enigma. otra en verdad lo satisface, ¿no? Quiero Exacto. saber qué hace la otra para empezar a hacerlo yo.
pero a veces uno dice, bueno, pero ahí hay un límite, ¿por qué Pero por eso más me allá de parece eso? interesante, Jorge, esto que traías al principio, que hay del decir, encontrar como el detalle, digamos, de la relación del sujeto con ese objeto y qué posición tiene, digamos. Una cosa es haber armado un Totalmente, fantasma y tener algo fetichista, algo para algo así, dando las vías perversas totalmente, del deseo, y otra cosa es la perversión, digamos, o la psicopatía, totalmente. que también hay, qué sé yo, canallas, o qué sé yo. Claro, un Esto que traía canalla, Estela, digamos, muchas veces uno llega al consultorio uno escucha perversos porque trabaja con niños y hay abusadores, digamos. Es como claro, la forma en que uno, porque es difícil que un perverso consulte, entiendo yo, o sea, muy Que se difícil. pregunte algo, que se claro. pregunte algo. Una sola vez, Mm. Sanguelini en un libro presentó un caso, que es la única vez que yo leí de así, de un Un caso perverso. clínico de un perverso en el consultorio, con angustia, qué sé yo. Jorge era Sanguelini, que era profesor de la Universidad de La Plata. Sí. No sé si lo conocieron. Este, bueno, pero si no en general, salvo que viene, o sea, yo trabajo con niños y adolescentes, a veces lo he escuchado, sí, en padres, o sea, en adultos. Claro, porque además no se angustia, ¿no? Al No, pero contrario. había un padre hace muchos años, por suerte no abusaba de la hija, pero que había tenido relaciones con una amiga de la hija menor de edad, y la pusieron, yo no sabía que era menor, pero era amiga de la hija, digo, ella no me Claro, dijo que era menor. Un señor de 40 con una niña de 14. claro, No sabía que era menor. Si tiene unas tetas así, no sé, no tengo la claro. Claro, culpa. ya está. Ya está, puedo Claro, acceder a ese cuerpo y no tengo nada que ver con el asunto de la ley. Entonces, claro. y sí, y lo que uno escucha es como difícil de sostener la abstinencia, al menos para mí como difícil, ¿no? De trabajar ahí desde la abstinencia. No, 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 obviamente es difícil. Me hiciste acordar hace mucho tiempo también una mujer de unos 30 y pico, ¿no? Ella se daba cuenta que sentía algo más allá del amor por sus hijos y ella temía quedarse sola con ellos, ¿no? Eh, ella se angustiaba, lo cual no me parecía bueno y con posibilidad de laburar, porque ella no percibía de que algo le sucedía y que tenía que ver con el plano de lo sexual, ¿no? Y generaba situaciones donde el marido le decía, bueno, quédate con los chicos, y ella no, le llamaba a la madre, pero no podía quedarse con ellos solo, ¿no? Mira qué Digo, no, interesante. Porque hay que ver no, ahí también eso lo que decís vos, por eso el psicoanálisis es maravilloso, porque más allá de este dato clínico, puede ser que había algo de que estuviese como de los hijos en lugar de fetiche, que ella no pudiese maniobrar, claro, y bueno, así es es, distinto a así una es. perversa que quizás sí hubiese accedido a esos cuerpos, digamos, y hubiese hecho algo. Había al menos algo que le ponía un tope. Claro, la necesidad de que le pongan un tope. Creo que ella buscaba de alguna manera, ¿no? Que alguien le pusiera un tope a algo, pero ahí te demostraba que, bueno, que era más como una cosa de conducta perversa, porque ella no se lanzaba, Ah, ¿no? Al contrario, se angustiaba y lo planteaba, ¿no? De que ella tenía miedo de quedarse, decía así, tengo miedo de quedarme con los chicos sola, ¿no? Y siempre buscaba a alguien que la acompañara porque también tenía toda una historia, también con su papá y su, ¿no? Cuando era chica, ¿no? Pero bueno, necesitaba ahí eso porque se ponía, se angustiaba muchísimo, ¿no? A mí me parece, más allá de que comentábamos con Estela antes de comenzar, es un seminario, no es un seminario fácil este, ¿no? Es un seminario que tiene todos sus, ¿no? Sus reveses, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, y cuando yo lo leía y leía la clase, digo, bueno, pero está bien, ¿no? Un perverso no llega, podemos dar información teórica acerca de lo que es un perverso, pero me parecía mucho más interesante poder laburar esto que fue apareciendo y que es lo que a mí me gusta, ¿no? De lo que pasa más con la clínica, porque, bueno, conductas perversas, nosotros tenemos pacientes con conductas perversas, ¿no? ¿No? Y es ahí donde, bueno, operamos, ¿no? Eh, y me parece importante en el sentido de que, bueno, ¿no? Que quizás Lacan, más en esta clase, ¿no? Da algunas ideas, algunas
¿no? Algún faro, ¿no? En tanto, más al final, ¿no? Cuando define la cuestión del masoquismo moral, ¿no? La diferencia entre el sádico y el masoquista, ¿no? Introduce esta cuestión del goce, que es importantísima, que después la va a seguir desarrollando, ¿no? Esta cosa de la complementariedad, ¿no? Del llenado, ¿no? Que el perverso supone que existe, pero que uno como el otro también es esclavo, ¿no? Del otro, ¿no? Digo, esto me parece sumamente interesante, que obviamente, ¿no? Llegar a esa conclusión sería producto de un trabajo, de un análisis con un perverso que no sé si podría lograrlo, ¿no? Sí. Pensando en esto, recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en un hospital público Sí. y nos obligaban de alguna manera a atender pacientes judicializados. Ah, Entonces, en un momento me toca, porque es así, un paciente que dice que lo había mandado al juzgado por abusar de chicos. Bueno, ya era un tema escuchar eso, pero digamos, y bueno, ¿por qué abusas de chicos? Porque me gusta. Y no paraba de dar ejemplos y decir, de describir detalladamente escenas que yo necesitaba cortar y no podía cortar. claro, Digo, hoy escuchando todo esto me hubiese encantado tener la posibilidad de investigar y preguntar cosas, pero me era insoportable porque me angustiaba. claro. Digamos, pero hubiese sido interesante en ese momento, fue hace muchos años, y poder poner a prueba algunas cuestiones. Pero bueno, Claro, pero es interesante lo que vos traes, porque obviamente, más allá de que uno ahí no está en lugar de sujeto, ¿no? Hay un solo inconsciente, que es el del paciente, no deja de que el analista se angustie frente a determinadas, ¿no? Determinadas cosas, ¿no? Y cómo poner ahí un freno, qué sé yo, es hacer intervenir a la policía, es denunciarlo, ¿no? es Bueno, que es ya toda una estaba, cuestión ahí planteada. Ah, digamos, ya estaba estaba judicializado, judicializado, con lo claro, cual, digamos, estaba atravesado por la justicia, pero que no lograba hacer una terceridad o no lograba ahí como acotar algo de eso. Claro, pero ahí está el tema de la justicia. ¿Cuántos jueces creen que estos perversos, si se analizan, podrían pensar de otra manera? de otra Si se manera, analizan, podrían dejar de violar. claro. ¿O cuántas veces mandan al chico abusado de vuelta con su familia, porque nada mejor que su familia, y al padre o a la madre o al abusador a tratamiento para que revea, piense sobre lo que hizo, lo cual es absurdo, porque la Claro. estructura es la estructura, Sí, sí, la pero, estructura es la Eso estructura. es pero hay una muchos, hay discusión hace muchos, años con un caso que trabajaba en un hogar de adolescentes, también niños en situación de vulnerabilidad, y uno de ellos era producto de una hijo de una violación, digamos, de a veces su madre era hija de un señor que había sido abusado por este señor durante años, por lo cual había nacido este hijo, y después el señor reclama la paternidad. Y la jueza de ese momento, estoy hablando, no sé, capaz que 18 años atrás, por suerte algunas Eh, cosas creo que han mejorado, y la jueza decide que este señor es el padre, porque biológicamente sí era el padre, y hace que tenga que tener comunicación. De este niño, que era su hijo nieto, digamos. y claro, Una el hijo cosa nieto, claro, claro. tremenda, y la misma, bueno, mis informes no alcanzaron porque la jueza tenía en ese tiempo, todavía los jueces tenían la última palabra. Bueno, en familia a veces pasa, es como un embudo, no son vinculantes los informes de los profesionales, son como consejos. Y no alcanzó, pero hablando de lo que sería la idea errónea de poder como corregir ciertas desviaciones, y no por el hecho en sí, sino hay que escuchar también a los sujetos, porque en este señor nunca había habido un algo, digamos, qué sé yo, que a veces cultural, a veces en los pueblos muy pequeños, yo estoy en un pueblo muy chiquito del que les hablo, había algo de lo endogámico a veces como naturalizado, y a veces eso puede como interrogarse, o sea, no es una claro. perversión, a veces hay algo como que Hay se algo que no coagula de sé, modos de funcionar que no es lo mismo que la estructura claro, perversa, pero no, este señor no tenía nada, no tenía nada que ver con eso, digamos, pero claro. esas son las confusiones, y el psicoanálisis para mí también es una praxis que da luz a eso, digamos. Bueno, ahí, ahí tiene que ser escuchado. Ese es el Yo creo que problema. es algo acerca de, ¿no? De ser escuchado, ¿no? Y de ir viendo de qué se puede conformar, ¿no? Esto que decía
No, hablaba, yo planteaba esta cuestión de la sublimación, ¿no? Que lo toca ahí Lacan, lo deja como una perlita, ¿no? Digo, con estas cuestiones a veces pulsionales, ¿no? Que son difíciles, son muy difíciles, ¿no? Porque se le presentan al sujeto, ¿no? Como algo imposible de manejar, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? No solo todo, solamente en el plano de lo sexual, ¿no? Se le impone de alguna manera, ¿no? Y que implica todo un trabajo de dar vueltas y vueltas y poder reubicar, ¿no? En algo que sea más beneficioso, entre comillas, ¿no? Para él y para los que están alrededor de él, ¿no? Digo, es algo compulsivo que no quisiera, pero bueno, no lo puedo ubicar, no es tan fácil de ubicarlo tan rápidamente, ¿no? Claro que no. Bueno, Bueno, no sé si le he podido transmitir algo. eh, espero que sí, espero que bueno, que lo que más me importa es que genere ahí algo y que no cada uno siga su lectura. eh, Acorde a los tiempos que cada uno no tiene, no tiempos no cronológicos, no tiempos no de formación. de formación. Pero bueno, me parece, también me pregunté, ¿no? ¿Por qué aparece casi al final Lacan hablando del sadismo y del masoquismo, ¿no? La lógica del fantasma, ¿no? Creo que quiere de alguna manera no dejarlos por fuera, sino, bueno, ver un poco qué también se puede hacer con eso, ¿no? No retroceder, ¿no? Como decía, frente a la psicosis, ¿no? No retroceder frente a algún caso que tengamos donde, bueno, algo se puede hacer, ¿no? Se podría o se puede hacer. Yo creo que un poco de luz da con la última clase, cuando Claro, toma el caso Florí, eh, porque ahí nos hace pensar qué pasa a la diferencia entre fantasías perversas y el acto claro. perverso. El acto perverso. Hay una diferencia en la fantasía Ah, perversa del neurótico que el acto claro, perverso en sí. claro, exacto. Hay una gran Eh, diferencia. Absolutamente, y muchas veces se confunde con perversión y por eso trabaja el caso. Pero Claro. bueno, me parece, no sé, lo vamos a ver la vez que viene. Bueno, te escucharemos, yo te Sí, escucharé en forma después grabada. Si puedo, remota. obviamente participaré en la última Bueno, clase. dale. Pero bueno, les agradezco que me hayan escuchado y Muchísimas bueno, gracias, Jorge, y muchas espero gracias. haber transmitido Muchas algo, gracias. no sé, Te ¿está? damos un Bueno, aplauso. no, el Ya aplauso nos a veremos ustedes, el año ¿no? Muchas que gracias. viene. Y gracias por Muchas la Les, gracias. participación, me parece muy Muchas piola gracias. la conversación y la la participación, conversación, sí. porque de eso Gracias. se trata, ¿no? Claro, si no, queda todo ahí Queda una como cuestión si académica y el el psicoanálisis discurso no se universitario, y no transmite es el caso. académicamente. Mm. Chao. Bueno, la vez que viene, o sea, en 15 días vamos a ver el caso Floride de Haverlock Ellis, que es la clase del 21 de junio del 67, y si pueden, consigan este libro, que es el Ay, ¿cuál? caso, la traducción que hizo Carlos Marcos, el bibliotecario de nuestra escuela, lo La historia tradujo. Escríbanle a Carlos ¿Le directamente. escribimos, lo tiene en PDF o qué Sí, decís? no, Ah, no sé, no tengo yo uso papel, no sé no, si porque tiene estamos PDF. lejos para ir a, bastante lejos para ir a Mira, buscar. escribile porque Sí. él lo sacó por la Carlos lo debe editorial que él tener, tiene. sí, Ah, Sí, por la editorial y bueno, le escribís y ténganlo porque lo sacó este año. ¿lo Y podés esto nos va a volver a dar, poner así le saco una fotito? sí, Ahí. Paso novela. ¿de dónde sos vos, Nancy? De General Roca, Ah, pero escuché que Río estuviste en Negro. Laracano. Estuve el año pasado en Mar del Plata y ahora quiero ir a la de Uruguay, sí. Ah, la Por eso los Montevideo, veo año próximo. presencialmente, los veo en esos lugares. Antes de pandemia, yo viajaba a Buenos Aires una vez por mes y iba al seminario de Lili y me analizaba y qué sé yo. Cuando empecé a tener transferencia de formación con la Escuela Freudiana de Buenos Aires.
antes estudiaba como en otros lados, así Claro. decidí como un lugar, también ahí, gracias, digamos, empecé a pandemia, pude participar de un montón de actividades del Centro 2 también, porque pandemia posibilitó esta cosa Claro, del claro. Zoom y qué sé yo, porque si no, lejos es como que difícil Claro, no, hacer. obviamente, obviamente. No, eso Am, posibilitó totalmente el acercamiento de la gente de Es provincia fantástico, sí. y nosotros también a las provincias, ¿no? Sí, Mm. por un lado nos impide el cafecito y la charla, ¿no? Previa Charla, a cada pero bueno, está encuentro. Y por otro, bueno, claro, claro, General Roca y no sé si habrá de otros lugares, bueno, tener contacto, ¿no? hay gente de en acá de general, había México algunas también. clases, hubo algunas otras chicas, había una de Gisela, es de Regina, que ahora no me acuerdo el apellido, antes veía, o sea, hoy justo no están, pero de ahí de acá del Valle, esto sería el Valle, Río Negrino, había Sí, varias colegas que me encontraba acá en estas actividades o en las bueno, muchas que hace la escuela freudiana por Claro. Zoom, digamos. Entonces, la Acá verdad que tenemos sí, una yo de Mar del siempre Plata. de lo Mar del agradezco Plata. muchísimo, me agradezco muchísimo el esfuerzo también de transmisión por de estas plataformas, porque entiendo que no es lo Claro. mismo, pero se súper agradece. Bueno, Eh, gracias Jorge una vez más. Estela, Gracias a ¿podrías Y volver a ustedes, mostrar el libro? ¿Podrías nos volver a mostrar el vemos, libro? chao. que les muestre el libro, sí. Muchas gracias. Pero escríbanle a Carlos, que él lo tradujo y él lo editó, así que va a ser más fácil. Muchas Bueno, gracias. un Chao, placer. gente. Dale, Nos un beso. vemos en 15 días y cerramos el seminario de este año. Chau, Bueno, chau. gracias a Bye. Gracias, todos. muchas gracias. Gracias. Gracias.